Padre bueno, en el nombre de Jesús, estamos en esta hora, Señor, reunidos alrededor de tu mesa, Padre, para ser servido de esta palabra, Señor. Oh Dios eterno, dirígenos por medio de tu palabra, como lo has estado haciendo, Señor, direccionándonos en el camino correcto, con la palabra correcta, Dios eterno, usando la vida de nuestro pastor Pablo Lee, Dios mío, Señor, como hasta el día de hoy, Señor, y que ha sido una gran bendición para nuestra vida. Padre, esa palabra ha estado impactando y seguirá, Dios mío, modificando, seguirá direccionando, Dios. Hoy esperamos una palabra, Dios eterno, que pueda alimentar nuestro corazón, que pueda direccionarnos, que pueda vestirnos con el poder de tu gracia, con el poder de tu amor, de tu misericordia. Así que Dios eterno, esta tarde, Padre, Señor, está direccionado ante tu presencia para nuestra vida, Dios, para ser revestidos del gran poder de tu palabra, con Señor, revestiduras de tu imagen. Damos gracias en esta hora por cada uno de los que estamos presentes, Dios eterno, y estamos con el mismo deseo de ser revestido con el diseño del hombre original, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, amados. Buenas tardes. Bueno, como sabemos, el pastor Pablo ahorita está en Mariquita, Tolima, allá en Colombia, y están cumpliendo un tiempito de entrenamientos por ahí. Van a ir para Ecuador y Panamá. No sé muy bien los itinerarios, cómo está, si primero Ecuador o primero Panamá, pero van a estar ahí seguramente. Yo tuve el privilegio de poderlo acompañar a Uruguay y ha sido una bendición hermosa poder estar en Uruguay. Quiero compartirles un poco acerca de eso, porque parte del entendimiento del evangelio bíblico y la misión bíblica es dar testimonio de lo que Dios ha hecho, pues, en medio de nosotros. Algo hermoso que yo miro al respecto del pastor Pablo, pues es lo incansable, ¿no? que es el pastor. Los que hemos estado en entrenamientos con el pastor Pablo y los que hemos dado entrenamientos juntamente con el pastor, ustedes saben que son momentos y son tiempos en donde no nos podemos dar el lujo de sentirnos cansados o sentirnos mal, ¿no? Incluso puedes incluso sentirte mal, como ha sido en varias ocasiones. A ellos les ha tocado muchas veces incluso enfermarse el estómago, ¿no? y a nosotros también, de gripa, etcétera. Pero la obra, hermano, de la misión bíblica, el campo de misión verdadera, que es el campo o el campamento evangelístico, no debe de parar por ninguno de nosotros. Así es que es un gran ejemplo a seguir el pastor Pablo. La realidad es que a mí me bendice mucho su testimonio, su forma de ser del hermano. Claro que siempre levantamos a Cristo, por supuesto, siempre. Pero Cristo usa a sus vasos escogidos, ¿viste? Y el deseo de Dios es usarte en todo sentido y en todo momento en tu vida, querido pastor amado, que sea estás en el Zoom. Y a este respecto, déjeme comentarle, pues yo estoy llegando de Uruguay hoy día, hace unas horas apenas, aquí a casa, porque tuve que hacer escala en Argentina, y en Argentina volar en la noche para que toda la noche, 9 horas, poder volar y llegar a las 7 de la mañana. Ahora te digo que unas pocas horas estoy llegando a casa. Estamos hablando de que las 3 de la tarde más o menos. Así es que me dio tiempo de bañarme un poco, hacerme un poco y poder estar con ustedes, porque el pastor Pablo sigue ocupado allá. Aunque aún con todo y que está ocupado, de pronto el Zoom lo hicimos la semana pasada, lo hicimos en Uruguay, ¿viste? Entonces, a este respecto yo hubiera podido, no sé, descansar, echarme a dormir, pero no puedo darme tampoco el lujo. Si veo que mi maestro, en este caso el pastor Pablo, sigue en el campo de misión verdadera, sigue ministrando la palabra, y si nos vamos al punto de la edad y al punto de
del recorrido, pues, de las misiones, creo que no tenemos excusa. Ahora, con esto pretendo, hermano, que nuestro modelo bíblico, por supuesto, sea Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, ¿no? Dice la palabra del Señor que el mismo Señor confesó: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero ciertamente no lo decía porque no tuviera, porque él tenía, la gente, hermano, podía haberle eh, ofrecido todo, y de hecho lo hacían. Le ofrecían sus casas, le ofrecían un lugar donde reposar, pero Jesús no estaba conforme con reposar o descansar. Su tarea estaba siendo completada. Él seguía trabajando aún de noche. Él dice que muchas veces subía al monte para orar. A veces se internaba en el mar, en la mar, y lo vemos en algunas ocasiones internado en el mar, dice, pasándose la noche orando y pidiéndole a su Padre, ¿verdad? Porque tenemos que ser direccionados siempre con el Señor. Todo lo que no está direccionado con Dios, como nos ha predicado nuestro pastor Pablo, es pecado, ¿verdad? Y en este entendimiento del Evangelio bíblico y la misión bíblica, quisiera que fuera conmigo a Hechos 17, del 2 al 3. Hechos 17. Del 2 al 3. Dice ahí: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Entonces, el Señor mismo nos da el campo de misión verdadera. Cuando hacemos el campamento evangelístico, hermano, es una tremenda bendición. Uruguay es un país muy pequeño. Varios de los departamentos o ciudades, como nosotros lo conocemos en México, los colombianos podrán entender un poquito más al respecto de departamento, porque ellos también manejan esa palabra. En Brasil, los departamentos, cualquiera de ellos, varios de ellos de hecho, pueden ser incluso más grandes que Uruguay. Uruguay solamente tiene 3,000 habitantes y la mayoría de ellos se han declarado abiertamente ateos, ¿verdad? Un país tan pequeño y un país que se declaró completamente ateo, me parece que es una tremenda responsabilidad, no solamente ahora de parte de los hermanos que están ya metidos en el Uruguay como uruguayos, y los misioneros brasileños que hay ahí. Es tremendo esa parte de Uruguay. Me tocó mirar también que está legalizada la marihuana ahí. Es el paraíso de la drogadicción, porque tú te puedes drogar en las calles sin ningún problema, la policía no te va a decir nada, y esto es tremendo engaño de Satanás. La obra de Satanás se ha levantado poderosa ahí en Uruguay, pero creemos que el Evangelio de Cristo es mucho más poderoso. Se ocupan muchos misioneros en Uruguay. Los misioneros que hay han hecho una excelente labor. Yo tuve la bendición de estar con el misionero Almeida y su hermano también, Roberto y Renato Almeida, grandes siervos de Dios, tremendos. Y pues estuvimos platicando sobre este asunto en el Uruguay. Han hecho una obra excelente y Dios ha trabajado de una manera excelente. Amén de que se han profesado ateos, la gente en Uruguay, el evangelio puede crecer porque hay más fuerza en el evangelio, hay más poder en la voz de Dios que en la voz del diablo. Las obras del Espíritu Santo se van a levantar, yo creo, en breve. Además que ha pasado, y hay gente cristiana ya, por supuesto, pero es un bajo porcentaje de la cantidad. Meramente hablando, Uruguay incluso se considera el país menos cristianizado, o donde hay menos cristianos, donde menos han aceptado el evangelio, hermanos, y necesitamos hacer una tremenda movilización.
La urgencia que tiene nuestro pastor Pablo de que se levanten maestros al respecto de la palabra de Dios es porque lo que él menos quiere es que se predique un evangelio que se desconoce. Si tú como siervo de Dios no entiendes el evangelio bíblico, el evangelismo bíblico, el gran mandato, si lo olvidas, si lo aplicas a tu manera, no estás siendo direccionado con el Señor. Así es que, hermano, Dios tiene discípulos en todas partes y por supuesto que en el Uruguay tiene discípulos. Tuve que hacer una escala en Argentina. En Argentina tengo algunos amigos y el peso argentino ha caído, hermano, demasiado. Ahora son aproximadamente 300 pesos argentinos. Un solo dólar son 300 pesos argentinos. Así es que la inflación en ese país está por los cielos. Y hay mucho evangelio allá, ciertamente, pero el diablo ha levantado una obra tremenda. Los gobiernos de izquierda han sido fatalmente tiranizando a sus pueblos. Y bueno, tenemos una gran tarea como misioneros, queridos hermanos, orar, como decían nuestros ancestros cristianos aquí en México, los que vinieron a traer por primera vez el evangelio, decían orando, orando y con el mazo dando. Entonces, hermano, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Tenemos que orar y tenemos que activarnos en la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque el evangelismo y las misiones son misiones absolutas de la iglesia. Esto no es si lo quiero o no hacer. Esto es que lo tengo que hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? No deberíamos tratar primeramente con personas que no quieren o no están interesadas en el evangelismo. Tenemos que trabajar con las personas justamente que quieren aprender, ¿verdad? Tenemos ahí una palabra en el libro de Habacuc, capítulo 2, y Habacuc, capítulo 2, habla de una persona que no sabe leer ni escribir y considera que ese libro está cerrado, pero hay otra persona que no sabe leer ni escribir, pero la actitud es, enséñame. Entonces, dos tipos de personas hay en el reino de Dios. Los que se han cerrado por completo y dicen, no es posible, ya con lo que tengo ya es lo suficiente. Vamos, como dice la palabra, ¿no? Comamos y dormamos, que mañana moriremos. Pero no es así. Si no conoces, si no entiendes la misión bíblica, hermano, es tiempo de salir adelante y de preguntarle a los maestros. ¿Es tiempo para qué? Para que también te levantes como maestro. ¿Por qué? Te necesitamos. Cristo te necesita. No porque Cristo lo podría hacer, hermano, pero su voluntad es que nos levantemos nosotros como un ejército, como el ejército de los huesos secos en el libro de Ezequiel, ¿recuerdas? Él está soplando su espíritu y el Espíritu Santo está sobre nosotros. Resta de que nosotros demos el paso de fe para, hermano, obedecer el gran mandato. Los métodos de evangelismo tienen que salir del método absoluto, que es Cristo. Pero cuando hablo de métodos me refiero incluso al campo. ¿Cuál es el campo del evangelismo en mi vida? ¿Cuál es el objetivo del evangelismo en mi vida? El objetivo principal es todo ser humano, hermano, que tiene vida en esta tierra. En las escuelas, los niños, en primaria, secundaria, preparatoria, universidad, los jóvenes, adultos, ancianos, los que ya están trabajando, los que ya no están en escuela, la gente sana y la gente enferma, la gente que consideramos pecadora o endemoniada, todos esos son objetivos principales a la evangelización mundial. El evangelismo se tiene que hacer por invitación, ¿verdad? Siempre, por eso es que no podemos hacerlo solamente, vaya a la iglesia, ¿verdad? Voy, evangelizo a alguien y lo invito a la iglesia, pero yo le digo, vaya a la iglesia. Esto no puede ser así, hermano, porque tú no le puedes decir a un bebé que acaba de nacer, dejarlo en la cama y decirle, si quieres teta, no sé cómo le digan en tu país, si quieres biberón, puedes tomarlo y te lo dejo en la cama. ¿Cómo? Pues es un bebé de recién nacido. ¿Cómo va él a saber que ese es un biberón, que esa es leche y que él ni siquiera puede agarrarlo? ¿Sí? Es algo que podría incluso sonar inverosímil. De la misma forma, hermano, es inverosímil que prediquemos la palabra de Dios
y nos olvidemos de las almas. Tenemos que llevarlas de la mano hasta que ellos por su propio pie puedan llegar a la casa de Dios. Ahora, lo que recomendaba el pastor Pablo era, bueno, no los lleves de una vez a la iglesia, hazles la invitación, pero atiéndelos tú, ve a su casa, abre para ellos una agenda, abre una visitación para ellos en sus casas, ¿verdad? Puedes hacer esa visitación hasta todo un mes, no sé, 2 meses. El punto es de que la gente, hermano, sepa que tú estás interesado en su corazón, en su vida y en sus necesidades también. Y una vez que la gente se entiende que estás interesado en eso, entonces la gente también se va a interesar en lo que tú quieres que ellos se interesen. Y solamente es Cristo. Amén. Entonces, no lo hagas solamente invitándolo después de que lo evangelizas y le digas, ve a la iglesia, porque no va a ir, hermano. No va a ir. Vaya usted y llévelo de la mano. Que la tarea hoy en día, hermano, sea llevar por lo menos cada oveja que tienes en tu iglesia, de los que están interesados en llevar la evangelización, el evangelismo, que salve un alma, ¿verdad? Claro, primero tienes que sentarlos, tienes que anunciarles bien para qué y por qué se debe hacer el evangelismo. Hermano, Dios está interesado en hacer cumplir la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y lo primero que quiere Él restaurar en nuestras vidas es Génesis 1:26 al 28, ¿verdad? Su imagen, es decir, Dios con nosotros, es decir, Emanuel, ¿verdad? Si descubrimos que el evangelismo es Emanuel y la misión bíblica es Emanuel, yo estoy entendiendo perfectamente lo que es el evangelismo bíblico. Tenemos que hacer, hermano, este evangelismo no solamente a las primarias, a la gente sana, enferma, pero donde quiera que te muevas, eres médico, bueno, en tu hospital, en tu clínica, en tu consultorio, invita a la gente, háblales de Cristo, ¿verdad? Por ahí tenemos en Huejutla la hermana Lili, que pone una lona del camino, del mensaje del evangelio en su negocio, y la gente le pregunta, ¿y eso qué es? ¿No? Y entonces ella da testimonio, ¿verdad? Hágalo de esa manera, en su salón de belleza, si tiene un consultorio de consejería donde usted puede orar por las personas, eh, haga el movimiento de la sanidad también, presente el evangelio. Eso es la palabra venid, ¿verdad? Venid y ved, presente el evangelio a aquellas personas que están, hermano, en su contorno, ¿verdad? Ahora, las relaciones interpersonales son importantes, por eso nosotros tenemos que ser las personas amables, ¿verdad? Personas que tengamos paciencia, ¿verdad? Hay personas que no pueden esconder su desesperación, ¿no? Nosotros los cristianos a veces no podemos esconder nuestra desesperación de la gente que no nos entiende, pero Dios está trabajando también con nosotros, porque el campo de la evangelización es un campo de nutrición. No solamente nosotros vamos a nutrir de la palabra de Dios a aquellas personas que lo necesitan, sino que el mismo campo de la evangelización para mí es un campo de nutrición personal. Yo, al ver la obra de Dios cómo se levanta, yo soy bendecido, yo soy ministrado, yo soy alimentado. Amén. El evangelismo también tiene que ser indiscriminado. Ponle ahí, el evangelismo tiene que ser indiscriminado. Sin acepción de personas, esto significa discriminación, o sin discriminación más bien, sin acepción de personas. Un borracho, un adúltero, una prostituta, un homosexual, un brujo, el mismo sacerdote católico de tu colonia, tu región, el mismo papa, todos ellos necesitan a Cristo en su corazón. El mensaje del evangelio se les tiene que dar, porque entonces la responsabilidad quedará en ellos, se aceptan o no aceptan, ¿verdad? Evangelismo público, ¿verdad? También se puede hacer. Hace unos días visitamos a una pastora allá en Huehuetoca, Estado de México, y nos comentaba cómo ella se había arreglado para irse a la iglesia, pero cómo el Señor le dijo cuando estaba dentro de la combi que le iba a llevar
a la avenida donde iba a tomar otro carro para llegar a su iglesia. El Señor le dijo dentro de la combi, quiero que prediques mi palabra, quiero que me prediques a mí, quiero que expongas mi palabra. Y la hermana entonces empezó a hablar y la sorpresa fue que la gente empezó a quebrantarse. Y ahí vemos, hermano, cómo cuando el Espíritu Santo te dirige a hacerlo en el lugar correcto, en el momento correcto, va a haber resultados correctos, ¿verdad? Quiere decir que si no hay un movimiento de sanidad no fue lo correcto, quizá ni cuenta te diste, ¿verdad? Y quizá Dios a esa persona que le estabas hablando, pues no pasó nada ahí, sino que con la persona que te estaba escuchando de pronto. Y pueden estar los discípulos escondidos ahí en la calle, en el campo de la evangelización, o pueden estar tus discípulos escondidos dentro de la iglesia. Quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. En este orden de ideas, amén. Hechos, perdón, Hechos, ¿qué dije? Hechos 16. Dice ahí la palabra en el verso 13. Si un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense, ahí ya tenemos gente que es cristiana, gente que ya conoce de la oración, gente que ya conoce de la palabra, pero vea lo que sucede. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Había varias mujeres, pero Dios abrió el corazón solamente de Lidia. Y Lidia se convirtió en una discípulo porque Lidia ya por Dios estaba preparada. Y vas a ver, por favor te lo pido en el nombre del Señor, puedas leer todo el libro de los Hechos y te vas a dar cuenta que el libro de los Hechos debería de llamarse el libro de los encuentros de los discípulos preparados. Porque, hermano, los apóstoles se dan a la tarea de predicar el evangelio y mientras están predicando el evangelio, los discípulos ya están saliendo a la prédica del evangelio. Cuando los discípulos escuchaban la voz del buen pastor, a través, por supuesto, de la prédica, de quién era el Cristo, el corazón del verdadero discípulo siempre va a saltar en su corazón cuando escuche la voz de su verdadero pastor, que es Cristo, a través de los siervos que llevan y han comprendido la verdad, la verdadera misión bíblica del evangelismo, la correcta misión bíblica del evangelismo. Te repito, lo puedes hacer a tu manera, puedes hacerlo incluso hasta con luces, con mucha alabanza. Pero si no es el método de Cristo, hermano, aún con todo eso, simplemente la gente no estará interesada en ese tipo de eventos. Es predicar a Cristo, es saber a quién estás trasladando al corazón de la gente. Es ir con Dios y disfrutar a Emmanuel. Ese es el evangelismo, disfrutar a Emmanuel en las calles, llevar a Jesús al encuentro con su pueblo amado en las calles. En este caso, bueno, pues es dentro de el reino de Dios, es que Dios también abre el corazón de los verdaderos discípulos que están preparados dentro del reino. Entonces, en tu iglesia ya hay discípulos preparados. Amén. El evangelismo y la misión bíblica son dos cosas tan importantes. Quiero que vayas conmigo al mismo libro de Hechos, por favor. Vete hasta el capítulo 26. Hechos 26. Y en el orden de ideas que yo te comentaba, ¿no? Del testimonio, de dar testimonio, pues, del Señor Jesús,
de salvar a las almas que Dios nos permite, nos da a salvar, vamos a decirlo de esa manera. Dios va a usar lo que Él quiera usar para moverte como Él quiera moverte, como Él, insisto, como Él quiera moverte, para que le hables a la gente. En este caso vemos a Pablo frente al rey Agripa. Dice ahí, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Entonces, Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defender hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, etcétera, etcétera. Y empieza a hablar Pablo, empieza a dar su testimonio de cómo era y empieza a dar testimonio de cómo fue su cambio. Da más énfasis a cómo da su cambio, a dar énfasis a cómo era antes. ¿Verdad? Al final casi del capítulo, dice ahí el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Pablo está hablando y dice, yo sé que crees, le dice Pablo al rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas, ¿verdad? Porque Pablo, hermano, enseguida vemos que Pablo hace una confesión, independientemente de lo que ya empezó a testificar, y entonces más adelante él ya había apelado a César, por eso era esta reunión, para ver qué era lo que iba a decir allá. Pero vean lo que dice el rey Agripa junto con Berenice y Festo, ¿no? Que estaban por ahí también. Y Pablo dijo, quisiera, dice verso 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice y los que estaban ahí sentados con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y miren lo que dice. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Ahora escuche bien, hermano. ¿Es que Pablo apeló a César porque verdaderamente Pablo quería hablar con César? Quizá ese era el plan de Pablo. Pero aún dentro del plan de Pablo, creo, casi estoy seguro que no sabía que era plan de Dios, que Pablo pudiera apelar a César, pero Dios no tenía el propósito simplemente de defender a Pablo delante de César. Pablo, recuerda, es un instrumento útil en las manos del Señor. Pablo es el instrumento que Dios quiso utilizar. Querido hermano, Dios te levantó a ti, tú que me estás escuchando, te levantó a ti porque Dios ha decidido que tú seas el instrumento que Dios quiere utilizar, no solamente para enseñar a otros, sino para predicarle a otros el evangelio, para hacer el movimiento de la luz, el movimiento de vida, el movimiento del evangelio, el movimiento de la misión verdadera en el campo de misión verdadera. No quedes en las cuatro paredes. Impúlsate en el nombre poderoso de Jesús. Haz equipo con los discípulos ya preparados en tu iglesia para que los sigas entrenando para la evangelización. Y cumple en el nombre de Jesús, hermano. Cumple. Hechos 1:8 y Mateo 28, 18 al 20. Cúmplelo. No hagas tu ministerio local. Claro que vas a empezar lo local, se tiene que empezar local, pero no quedes ahí. Incomódate en el nombre de Jesús, es decir, no te acomodes ahí. Incomódate y tienes que entender y saber que la misión bíblica se tiene que cumplir. Hechos 1:8 dice, y hasta lo último de la tierra. Y Mateo 28, 20 dice, hasta lo último también. Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones, dice la palabra. Entonces, hermano, no hagas, hermano, de la palabra lo que a ti te parece bien, más bien es, haz la palabra, lo que la palabra ha dicho, que le parece bien que haga de ti. No cambiemos nunca ese orden.
en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, seguimos leyendo que Pablo apela a César y en el verso 27 viene una historia impresionante, hermano. Pablo, el instrumento de Dios, dice ahí, cuando se decidieron, verso 1, 27.1, perdón, 27.1 de Hechos, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Ahora fíjese bien, gran evangelista, gran apóstol, tremendo hombre de Dios, pero ahora Dios lo ha disfrazado. Ha permitido que Pablo sea disfrazado. ¿De qué se disfrazó Pablo? ¿De qué lo vemos disfrazado? Verso 1 lo dice. De preso. De preso, exactamente. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Por ahí está el hermano Leopoldo. Esta palabra, hermano, el Señor me la pudo recordar ahora que fuimos a visitar a la hermana Patti. Por ahí estás, Leopoldito. Y el esposo de la hermana Patti fue puesto en prisión. Y fue puesto en prisión por que le levantaron falsos. Un hermano, tremendo, ¿eh? Un pastor le levantó falsos. Esto es tremendo, hermano. Si no comprendemos cómo Dios mueve las cosas, podríamos terminar amargados en el corazón, contra la propia iglesia. Si no comprendemos que Dios, todas las cosas que permiten son para bien, vamos a terminar mal en el ministerio, querido hermano. Las cosas que te han pasado hasta el día de hoy, quien te haya traicionado, quien se haya hablado mal de ti, quizá en tiempos anteriores o quizá hasta el día de hoy, ¿verdad? Tranquilo, hermano. Todo eso Dios lo tiene en cuenta y Dios te va a sustentar con todo y eso. Tranquilo. La misión se tiene que seguir cumpliendo contigo. En el nombre de Jesús. Tú eres su siervo, su sierva de Dios, hermano, hermana. Así es que tranquilos. Vea qué clase de hombre pudo haber dicho eso del pastor, pues el esposo de la hermana Patti. Ahorita no recuerdo yo su nombre del hermano. Es Daniel, se llama Daniel, el hermano de Daniel. Y le hicimos esa llamada en el reclusorio. Mire qué bonito, le dejan tener un teléfono en el reclusorio, pudimos hablar un buen rato. Y Dios ya le había dado este capítulo al hermano, ya lo había leído, se lo recordó el Señor. Hermano, yo solamente le dije, espero que recuerdes que Dios tiene un propósito para ti dentro de esa prisión. Y el propósito es el mismo propósito que tenía cuando disfrazó a Pablo de preso. A ti te disfrazaron de preso también, hermano, y hay propósito para ti en ese lugar. Vea entonces lo que dice acá, hermano, la palabra bendita de Dios dice. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Quiero que vaya notando cada versículo, cómo va hablando de que esas barcas en donde iban los presos eran azotadas por vientos contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, fíjese conmigo, fíjese bien, dice muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, otra vez el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Asia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Fíjese, estaban en peligro. Los vientos los estaban casi arrastrando, ¿no? Y además estaban haciendo ayuno. Luego dice, Pablo les amonestaba, diciéndoles,
varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero, ¿qué le sirve un mensaje a un gran evangelista vestido de preso dentro de gente que es tremenda? O sea, gente que mintió, gente que robó, gente que mató, gente que, hermano, hizo lo malo, y ahora ven a uno que está semejante a ellos vestido. No tienen otra cosa que pensar de Pablo que lo mismo que ellos hicieron, tal vez Pablo hizo, ¿no? ¿No te parece que es como lo que pasa hoy en nuestros días? Alguien te ve y te ve vestido de lo mismo que ellos, y te puede incluso juzgar y tachar de que tú eres un pastor y los pastores han hecho cosas malas y los pastores se roban el dinero y los pastores esto, y los pastores lo otro. Pero Dios ha decidido que tú seas el ministro, el siervo de Dios, a quien va a usar el Señor para llevar su nombre en alto. Hermano, no te esfuerces por caerle bien a la gente. No te esfuerces porque te miren bien. El que va a dar testimonio de ti es el Espíritu Santo, y el que te va a llevar a buenos puertos es el Espíritu Santo. Que si yo voy a ese lugar me van a criticar y hermano, no eres tú, es el Espíritu quien te va a llevar. Deja que el Señor lo haga. Verso 11 dice, pero el centurión daba más crédito, vea usted cómo no le creían a Pablo, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Otra vez, otro viento, ahora un viento huracanado, Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Mire, el verso 17, hermano, ya es el acabose de ellos. No le hacen caso a Pablo de no partir de ese lugar y parten. Aparentemente las cosas estaban bien para partir, y de pronto llega Euroclidón, y de pronto ya no solamente por arriba, sino por abajo. Ahí donde dice, y teniendo temor de dar en la sirte, en el verso 17, las sirtes son dunas que se forman por debajo en el mar, ¿verdad? Son esas dunas que llevan piedra, que llevan mucha arena, que llevan piedra, y que pueden volcar la nave, que la pueden lastimar por abajo, y puede la nave simplemente naufragar. Por eso es que ellos tenían temor de dar en la sirte, dice, arriaron las velas y quedaron, o sea, el problema ya no era solamente arriba, sino ahora abajo. Ahora bien, querido hermano, ¿será que solamente son los vientos huracanados, la sirte? O sea, todo era contrario. ¿Por qué se levantó tanto problema? Y de pronto, déjeme decirlo así para ir aclarando un poquito el corazón y la mente. Y de pronto, y si no son vientos y si son demonios haciéndole lucha al gran evangelista, pleito al hombre de Dios, al que lleva la palabra, al que lleva el mensaje, ahí le voy a decir por qué. La misma escritura nos va a dar razón de esto. Pero ahora quiero también aplicarlo a tu vida y a la mía. Cuando se va a levantar una obra tremenda del Espíritu de Dios, cuando la obra está siendo direccionada por el Señor, tenlo por seguro que se van a levantar estos problemas. Y de pronto no son vientos, son tormentas, son traiciones, son cuestiones tremendas. Pero te insto una vez más, hermano, a tener ánimo en Cristo y a entender que si no puedes disfrutar a Emmanuel, vas a naufragar. Disfruta a Emmanuel en cada momento.
Recuerdo al mismo Señor, al mismo Emmanuel. Recuerdo que en una ocasión, precisamente casi volcándose la barca, él dormía en la embarcación. ¿Cómo puede ser que puedas dormir en una embarcación cuando está casi rompiéndose en dos? Ahora que venía yo de Pachuca para la casa tuya, que es mi casa es tu casa, yo venía durmiéndome porque me caigo de cansancio, ¿no? Pero venía durmiéndome, pero cada vez que el hermano frenaba recio o pasaba algo, yo me despertaba, ¿no? ¿Cómo es que Jesús no pudo despertarse, hermano? Daban las olas, golpeaba el viento aquella barcaza, hermano, y hasta los discípulos se sorprendieron. ¿Cómo que no se despierta? Despierten al maestro porque esto se nos cae encima. Hermano querido, tranquilo que Jesús está en tu barca. Llámese familia, azotada por los vientos, llámese iglesia, llámese ministerio, llámese salud, llámese economía. Tranquilo que Jesús está ahí contigo. Tranquilo que Jesús quiere que confíes plenamente en Él. El que confía descansa en Él. El que confía puede disfrutarlo a Él. El que no confía es otro tipo de incrédulos que tiene un problema diferente al de los 6 estados del no creyente. Aunque también es un incrédulo, pero ahora es hijo de Dios, ¿viste? Entonces, ánimo, querido hermano, pastor, ministro de Dios. Ánimo en el nombre de Jesús. Que Cristo está con nosotros, amén. Y bueno, sigue diciendo acá la palabra, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Verso 19, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo el sol ni la luna, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y y acosados por una tempestad no pequeña, otra vez, ¿viste? Tempestad, viento fuerte, o sea, no lo dejes todo a la naturaleza y piensas que es un problema de la naturaleza. Levántate en el nombre de Jesús, siervo y sierva de Dios, y reprende en el nombre de Jesús que Dios te dio la autoridad. Dios te dio la autoridad. Cuando invocas el nombre del Señor sobre el problema, todo comienza a tomar su lugar. Cuando descansas en Emmanuel y lo disfrutas. Dice ahí la palabra, verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, ¿verdad? Ahora es cuando Pablo abre la boca. Primero abre la boca y no le creen, Pablo calla, decide callar por un rato y ahora es cuando abre la boca. ¿Por qué abre la boca Pablo? Porque ya le es dado el mensaje de parte de Dios. Verso 22. Pero ahora os exhorto a pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Ve acá el propósito, verso 24 dice, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Escucha el propósito de Dios. El plan de Pablo era ir a César, pero el plan de Dios era salvar a todos los que iban en esa barca. Como te vaya a mover el Señor, no importa, querido hermano, así se levante el demonio en contra de ti, Dios te va a guardar, porque si es su voluntad que llegues a buen puerto, hasta ese lugar vas a llegar con tu vida sana y salva. ¿Cuál es el propósito? Dios te levantó como evangelista. Dios te levantó como un siervo de Dios que debe llevar la evangelización mundial a todos lados. Los métodos, o digámoslo así, las circunstancias
van a ser demasiado diferentes en ti y en mí, muy diferentes. ¿Cómo va el Señor a movernos? Va a ser completamente diferente, pero todo lo que va a ser para que el propósito de la gran comisión se cumpla en tu vida y en mi vida. Pablo pensaba que tenía que ir a comparecer ante César y claro, Dios le concedió, está bien, tienes que ir a testificar. Lógico, eso es como lógico, pero que Dios tenía el propósito de salvar nada más ni nada menos que a 267 personas. Sigamos leyendo por ahí, dice, no temas, es necesario de todos los que navegan. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echaron la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que se querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortó a todos los que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas. Wow, 14 días en ayunas. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué importante, hermano, también es practicar el ayuno. La oración es indispensable, pero practicar el ayuno es tremendamente importante. Recuerda que no ayunas para torcerle el brazo a Dios y te conceda la vida. Claro que no, hermano. Ayunamos porque nosotros somos los que necesitamos, hermanos, ser sensibles a la voz de Dios. Y nuestro cuerpo se hace sensible, se pone sensible cuando estamos en ayunas, sin comer nada. Verso 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pero ni aún, dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. 276 personas eran el propósito de la salvación de Dios. Mire qué tremendo propósito. No era César, Pablo. Eran las 276 personas a las que tenías que salvar. Wow. Y vamos a seguir leyendo toda esa parte. Usted pueda seguirla leyendo, verso 27 hasta el último capítulo, capítulo 28, perdón, del libro de los Hechos. Y todo esto es, hermano, el encuentro con los discípulos preparados, ¿verdad? El encuentro que iba acompañado con señales, prodigios y milagros. Y esto es algo muy importante. Las señales, prodigios y milagros, hermano, no debe ser el todo de la salvación de un alma. No enseñemos a la gente que prodigios, señales, milagros es el todo. El todo para la salvación de la gente es Cristo. Lo demás es lo de menos. Si Dios les sana, gloria a Dios. Tienen que saber que Dios es sanador, pero que no vengan a Cristo porque les sanó nada más, sino porque reconocieron que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no vengan a Cristo porque les suplió una necesidad, sino que porque han entendido que Él es el Cristo y que nunca los va a dejar y nunca los va a abandonar. Es decir, que la gente no venga a Cristo por un beneficio personal, porque el día que no tengan beneficios, entonces lo van a abandonar y esto es lo que ha pasado. Amén. Que vengan a Cristo y que lo amen profundamente a Él. Presentemos al Cristo que vive en nuestros corazones, al cual amamos profundamente nosotros también. Pero enseñémoslos a ellos que son nuevitos, hermano, a amar a Cristo profundamente. Esa es parte de la misión verdadera, la misión evangelística, entendimiento pleno del evangelio bíblico y la misión bíblica. Amén. Bien, ya estamos finalizando. Amén. ¿Cómo predicaron entonces el evangelio
¿Cómo predicó el evangelio el Señor Jesús? Él dirigió el campamento. Amén. Él mismo, el Señor Jesús dirigió mismo el campamento. Él sacaba a sus discípulos al campo de la evangelización. Lo puedes leer en Mateo capítulo 10, del verso 1 al 42, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar de tarea. Mateo 10, del 1 al 42. También lo hizo con los 70. Lucas 10, del 1 al 24. Amén. ¿Cómo dirigió el campamento el Señor? Bueno, Él pidió que esperáramos la promesa del Padre, Hechos 1:4. ¿Alguien que lo lea, por favor, hermanos? Hechos 1:4. Ya Cristo resucitado ordenó la misión justo antes de ascender al cielo. En Hechos 1:4, ¿qué dice? ¿Alguien más que me ayude con Lucas 24:49? Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Amén. Mira, ahora Jesús está, gracias, Pastor Nahum. Jesús está habilitando a su iglesia, y lo único que necesitaba la iglesia para poder cumplir la gran comisión, pues era al Espíritu Santo, la promesa del Padre. Lucas 24:49, ¿qué dicen? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Wow, qué hermoso. El Señor no nos dejó solos. Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 1:7, por favor. 1:7 y 8, por favor. ¿Qué dice? 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Es Jesús, hermano, dirigiendo el campamento, ¿verdad? Dando las instrucciones concretas, detalladamente. Tal cual Él lo hizo, así lo teníamos que hacer nosotros. Amén. Mateo 28, del 16 al 20, por favor. Mateo 28, 16 al 20. Alguien que lo lea, por favor. Sí, pastor, pero los Sí, 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. amén. Fíjate que me vino un pensamiento ahora que comentaba el pastor Miguel. Gracias, Miguel. En estos versículos, ¿verdad? Que algunos lo adoraron, pero algunos dudaron. Querido hermano, si de Jesús dudaron, ¿qué haces tú preocupándote que duden de ti? No solamente van a dudar de ti, van a decir todo tipo de cuestiones. Si al maestro se lo hicieron, queridos, no pensemos que a nosotros no nos vaya a pasar eso. El día que llegue solamente alabe a Dios, porque es parte de lo que el maestro sufrió, digámoslo de esa manera. Pero ahora, al hacer las cosas correctas y al vivir lo que el maestro vivió, sintámonos afortunados de lo que el Señor nos permite vivir en él. Claro,
vamos a poder llegar a su presencia y decirle, papá, como tú ordenaste. Y como tú ordenaste, también se levantaron muchas veces las obras de Satanás, como cuando tú estabas en la tierra. Y él ya lo sabe, hermano. Encuentra, hermano, y restaura a todos los que están decepcionados en el campo de la evangelización verdadera. Lucas 24, capítulo 13, perdón, Lucas 24, versículo 13. Este también lo vamos a dejar de tarea porque es hasta el versículo 53. Lucas 24, 13 al 53. Ayer nada más le va a poner, encuentra y restaura a todos los que están decepcionados. Leamos el siguiente versículo, Juan 21, 15 al 17. Nos están encargando acá salvar las generaciones futuras. Juan 21, 10, 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Juan 21, 15. Sí, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Hasta el 17, pastor? Hasta el 17, sí, pastor. Gracias, hermano. Sí. Es hermoso, hermano, poder meditar en la palabra del Señor. Recordaba ahora que decía corderos, apacienta mis corderos. Me recordaba a la inocencia de Abel, ¿no? Al ofrecer un mejor sacrificio que el sacrificio o la ofrenda de Caín, que fue de lo mejor de la tierra, lo cual representa dos formas en que el hombre actual representa o quiere agradar, ¿no?, a Dios. Uno simplemente obedece al mandato presentando figuradamente o proféticamente la sangre del cordero, que es Abel. Y otro presenta lo mejor de su esfuerzo personal, ¿viste? Hay gente que es muy bien intencionada, hermanos, pero aún las buenas intenciones tienen que ser ministradas. Y una de las cosas que compartía en Uruguay a una de las iglesias era que nosotros tenemos que abrir nuestros labios para declarar la palabra correcta, amén de que las intenciones de X persona puedan ser correctas, pero no están direccionadas. Y aunque correctas, mal direccionadas. Es decir, es bueno ayudar a los otros, pero no es bueno hacerlo con tu propio sudor, pues, con tu propio esfuerzo, aunque sean las mejores cosas. Esto lo hace la gente bien intencionada, pues. Pero a veces, hermano, una de las cuestiones que tenemos en nuestro esquema del mensaje del evangelio es que el hombre quiere ayudar al hombre haciendo a un lado a Dios. Y aunque ponga de excusa a Dios, ¿verdad? Con humanismo, ¿no? Eso es mero humanismo. Buenas obras, ¿no? Las filosofías, las religiones. Y el humanismo es satanismo. Tú tienes que, hermano, entender que Satanás habla humanismo en su propia palabra. Y si vamos a eso, entonces, hermano, la gente no va a salir de su problema espiritual. No se trata de ayudar a las personas nada más. Se trata de sacarlos de su problema espiritual, del pecado, del diablo y de la separación.
Y para esto hay que presentar a Cristo. Ahora, Cristo ya lo hizo por nosotros. Eso significa que no es por mi esfuerzo personal. Y recuerda, evangelizar no es para llenar mi iglesia. No lo intentes, hermano, no lo hagas de esa manera. Evangelizar es para encontrar al pueblo que Dios ya ha adquirido por su preciosa sangre. Evangelizar es encontrarse, es tener el encuentro con los discípulos preparados. Y los discípulos pueden estar dentro o fuera de la iglesia. Pero hermano, es disfrutar a Emmanuel. El pueblo que se interesa, el pastor que se interesa en esto, entonces Dios le envía a su gente. A ver, tú estás interesado en el evangelio correcto, en el evangelismo correcto, bueno, te voy a enviar a mi gente. ¿Por qué Dios no envía a su pueblo a las iglesias? ¿Por qué las iglesias ahora son muy pequeñas? Bueno, porque no hay iglesia que se interese en el plan eterno. Todo se ha cambiado. Y hay un pueblo que está clamando a Dios, aunque incluso no lo sepan. Pero Dios, hermano, hace la obra, es el que hace el evangelismo. Él es el que abre los corazones. Es que la obra la hace. Y nosotros hacemos lo que nos corresponde. Amén, hermanos. Entonces, presentemos un mejor sacrificio. No es el nuestro, es el sacrificio de Cristo. Amén. Y Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que presentó el Señor mismo al dirigir el campamento, ¿verdad? Ya vimos los métodos o las circunstancias del evangelismo hacia los niños de primaria, secundaria, preparatoria, ¿recuerdas? Presentar el evangelio interpersonal, indiscriminado, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hicieron entonces los apóstoles? Jesús, ya vimos que él dirigió también, el evangelismo y dio instrucciones detalladas, pero ¿cómo lo hicieron los apóstoles? Amén. Vamos a tomar un cachito de esto y vamos a ir terminando para poder hacer foro, pero también para si tienen alguna pregunta al respecto de la escuela en cuanto a lo que hay que llenar y en cuanto a los pagos, por favor, con toda libertad, ahorita aprovechando que me tocó dar la clase y pueda yo compartir esa parte, ¿no? Pues los apóstoles hermanos hicieron el evangelismo bíblico, primeramente, esperando la llenura del Espíritu Santo, y hicieron la obra de ser testigos y testimonios y testimonio a todas las naciones, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las estrategias que ellos usaron para evangelizar? Primero, pues levantar obreros también. Tenían un lugar donde reunirse, el aposento altos de Marcos, y se reunían en el templo también. Necesitamos levantar entonces locales para el discipulado. Si ya lo tienes, pues gloria a Dios. Ahí puedes hacer ya la formación de los discípulos. Prepara el mensaje. El mensaje, recuérdate, primeramente el básico, las 15 lecciones. Amén. Y después ya lo que el pastor Pablo nos esté recomendando que podamos hacer. Otra de los estudios que estamos dando también son los estudios del pastor Han, ¿verdad? El libro de los Hechos. Parte de lo que les acabo de compartir es del libro de los Hechos, nada más que es en PowerPoint, ¿verdad? Comprender el evangelismo. Entonces decíamos que no debemos usar personas negativas, personas que estén criticando la obra, personas con malos motivos. El evangelismo y las misiones es la mayor misión de la iglesia y el establecimiento del reino de Dios. Es algo que toma su lugar naturalmente, no debe de ser difícil. Quien diga que es difícil, hermano, entonces no entiende, no lo ha entendido. Es como un cartero que va entregando esa carta, ¿va? Pero incluso puede ser más allá, ¿va? El evangelismo y las misiones hacen brillar la luz de Cristo. La evangelización y el discipulado de la iglesia primitiva y de los apóstoles. Te voy a dar los versículos. A ver si me puedes ayudar con alguno de ellos. Hechos 2:42.
Hechos 4:12. Hechos 2:42, ¿qué dice? ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 4:12. Sí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos versículos son clave, hermano, para la evangelización y el discipulado de la iglesia actual también, porque hay iglesias que solamente se reúnen 2 veces por semana, ¿no? O una vez por semana el domingo, por ejemplo, ¿no? Está bien. Debe de haber una nutrición dentro de la iglesia, dentro del templo, el lugar donde nos congregamos. Pero también trabaje entre semana, trabaje evangelizando, trabaje levantando grupos de misión, grupos de evangelismo, grupos familiares o células, como le llaman, hermano. Eso también le va a ayudar a captar a mucha gente. Hay una iglesia celular y hay una iglesia en el templo, ¿verdad? Después se podría entender que hay como 2 iglesias, ¿no? La iglesia que se reúne ese día que se reúne, por supuesto, pero la iglesia que se reúne entre semana, que incluso hay gente que entre semana se reúne y que no va a la iglesia los domingos, pero está bien porque los tenemos concentrados en el tiempo de ¿cómo se llama? De entre semana, ¿verdad? Y ya poco a poco, conforme va pasando el tiempo, les comento, como les comenté hace rato también, al interesarme yo en sus cosas, pues ellos se van a interesar en las cosas de Dios también. Amén. Pero que esa bendita reciprocidad. Todos los días, dice ahí, en el templo y por las casas. Todos los días en el templo y por las casas. Entonces sí se puede, hermanos. Adelante, hágalo en el nombre de Jesús. Disfruten la bendición del encuentro con las personas preparadas, ¿verdad? Viste que ya vimos algunos ejemplos. Pedro se encontró con 276 presos, se encontró con Festo, con Agripa, con Berenice, se iba a encontrar con César. En su cárcel, hermano, ¿a quién no engendró en la cárcel Pablo? Uno de ellos es Onésimo, y el nombre Onésimo antes era inútil y ahora me es útil, dice el apóstol Pablo. Entonces tiene que ver su nombre con esta palabra, inútil, ¿verdad? Pero gracias a Dios, esas personas inútiles que a veces nos rodean, y me refiero a los que no conocen a Cristo, ¿no? Hay que hacerlos útiles, ¿verdad? Si son inútiles es por nuestra culpa. Es que pues, no se vaya usted a creer, ¿verdad? Mucho. Pero bueno, vamos a finalizar. Hermano, debemos testificar a Cristo. Caminar con Dios es ver a Emmanuel, y el evangelismo no es solo para la persona que ha recibido el don de ser evangelista, por ejemplo, ¿no? Tú eres evangelista, pues tú tienes que evangelizar, tú eres el evangelista de la iglesia o del movimiento. No, hermano, eso está bárbaro. Si lo dejamos a una sola persona, está mal. Todos debemos de hacer la obra de evangelista. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: haz obra de evangelista, ¿verdad? Entonces ese mensaje va para toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, la cultura del grito que tenemos nosotros desde el púlpito, el mensaje del púlpito, recuérdate que es muy importante, y también ese mensaje lo tenemos que ir analizando bien para que al final, y poder hablar a la gente desde el púlpito, para que al final la gente pueda también estar apuntando y pueda estar dando su foro, ¿verdad? Porque si solamente gritamos, si solamente corremos o no sé qué hagamos, ¿verdad? En medio de la predicación, la gente no va a apuntar, la gente se va a emocionar y la gente va a salir igual desnuda, ¿no? Entonces, dejemos que las vestiduras de Cristo sean para ellos y procuremos que se sigan vistiendo entre semana,
¿verdad? El pastor Pablo tiene su grupo de su iglesia entre semana, y entre semana siempre le van mandando al pastor las tareas que ellos hacen. Por eso es que a veces no nos contesta, no nos puede contestar el pastor Pablo los mensajes, porque son muchas tareas de muchos discípulos. Todos nosotros le enviamos las tareas al pastor Pablo y pues no tiene tiempo de estar leyendo, analizando todo, ¿verdad? La otra vez que vi su celular, eran 900, 1120 mensajes, o sea, rebasa por mucho los mensajes que le enviamos al Moxán. Amén. Bueno, amados, pues vamos a dejarlo ahí en el nombre de Jesús. Y yo quisiera que unas 3 personas hicieran foro, por favor, hermanos. Vamos a hacer foro, amén. Entonces, ¿quién quiere hacer foro? Hagamos un tiempo de foro y después para aclarar lo de las hojas que tiene que llenar, las hojas de llenado para la escuela, darle la instrucción. Y el número de cuenta pues ya se lo mandé también, pero para hacerle algunas aclaraciones, ¿amén? Entonces, ¿alguien quiere hacer su foro, por favor? Amén, pastor. Adelante, hermano. Ay, no veo tu cara. Sí, hermano. Ajá. Pastor, es un gusto saludarle. Échale, hermano. Quiero dar gracias a Dios primero porque este momento me nutre bastante, ¿no? Nutre la fe que he recibido por medio de creer en el Evangelio. Y a través de todos los versículos, los versos que hemos estado viendo, puedo darme cuenta de la obra a la cual Dios nos ha llamado. Y que Dios está esperando que cada uno de nosotros nos podamos levantar como obreros para testificar el Evangelio. Y es Dios el que nos lleva a encontrarnos con cada uno que ya Dios tiene predestinado para la salvación, así como lo hizo Dios con Pablo, ¿sí? Así como lo hizo Dios con Pedro en la cárcel, Pablo allá en el mar, ¿no? En medio del mar, en medio de un naufragio, 287 personas ya preparadas para que recibieran el Evangelio. Entonces puedo darme cuenta a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, que realmente es Dios el que nos va moviendo a través de su Espíritu Santo. Y que el momento en el que nosotros nos podamos encontrar, Dios está ahí, preparando el corazón de la persona para que pueda recibir el Evangelio. Entonces, este es mi foro, pastor. Gracias. Saludo a todos los demás pastores y es un gusto saludarlos. Amén. Bendiciones allá a la familia. Amén. Saludos a todos. Amén. Amén. Vamos a escuchar el foro de alguien más. Buen pastor. Adelante, hermana Vivi. Bendiciones. Bendiciones, buenas tardes. Buenas tardes. Pues justo ayer estábamos en el entrenamiento en la escuela y en Sosutla y nos correspondía esta misma parte de esta misma lección, de este mismo tema. Oh, wow. Y es muy lindo. Ahora quiero regresarme y volverlo a dar. Porque definitivamente es una palabra de ánimo. A veces como que nos enfocamos solamente como en la responsabilidad que tenemos, pero definitivamente cada cosa que Jesús hacía nos enseña de su corazón, ¿no? Y es el mismo corazón con el que nosotros debemos hacer las cosas. Más que la acción como tal, es el corazón con el que se hacen las cosas, que tiene que ser el mismo corazón de Cristo. Y algo que me gustó mucho, que habla mucho a mi corazón de esta lección, es cómo el Señor nos mueve sin importar las tempestades o las circunstancias que nos rodean. Y mientras hacemos esta labor de la Gran Comisión y de hacer la evangelización mundial, definitivamente nosotros tenemos que tener muy cimentada esta palabra en nuestro corazón, porque siempre va a haber circunstancias, tanto en nuestra vida como en la vida de las personas a quienes les estamos dando también
estas enseñanzas. Entonces, ayer tuvimos un tiempo muy especial de compartir como algunas situaciones pues que han estado viviendo los pastores, algunos hermanos, incluso pues nosotros también en estos tiempos, y es muy bonito poder correr a ese refugio que es el Señor y recordar que nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él. Entonces, todos siempre vamos a tener circunstancias y me gusta mucho esto porque Jesús siempre estaba animándonos y animando a sus discípulos a continuar a pesar de o por encima de. Y eso creo yo, bueno, es como lo que más me toca en esta hora, que necesitamos nosotros tenerlo muy en cuenta, porque el índice de suicidio de pastores que dejan la fe, que dejan sus iglesias, que se cansan. He escuchado en estas 2 últimas semanas tantas historias y tantos pastores pues que han abierto su corazón de una u otra forma al cansancio que les ha generado el ministerio, pero detrás de ese cansancio está esta ausencia de disfrutar a Emmanuel y esta ausencia de realmente entender el Evangelio de Cristo. Entonces, eso creo que es muy importante para todos nosotros, que lo mantengamos siempre recordando eso, porque sí, las cargas son pesadas, pero al final las cargas el Señor. Entonces, bueno, que eso sea como para nosotros realmente el día a día que podamos recordar esta verdad para poder disfrutar la plenitud de Emmanuel en nuestra vida. Amén, eso es como muy tremendo, muy fuerte, porque se me vienen un par de palabras. Una de las que di allá en Uruguay fue precisamente que Dios quiere una iglesia firme, ¿no? A pesar de las circunstancias, que se tenga esa firmeza, porque cómo el apóstol Pablo pudo soportar todo esto, no solamente porque tenía un carácter fuerte, ¿no? Al encuentro del carácter de Pedro, ¿no? Que de pronto también chocaron ellos dos, y puede haber incluso esas desavenencias entre pastores que a veces dices tú, wow, pero son pastores, y cómo pueden pelearse así, o cómo pueden decirse así, hablando con otro pastor también de que nunca llegaban a acuerdos entre pastores y cosas así por el estilo, ¿no? Cosas que podrían incluso desanimar o desalentar, ¿no? Pero todas esas cosas son permitidas por Dios, son las tormentas, las olas fuertes que se levantan, los euroclidones, ¿no? Y sin embargo, Dios quiere que seamos un pueblo firme. Gálatas 4:1 dice que, déjame parafrasearlo de esa manera, debemos ser maduros. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia maravillosa, gigantesca, una herencia de la cual ya somos dueños. Dios nos hizo herederos, dice la palabra de Dios, y coherederos juntamente con Cristo. Pero Gálatas 4:1 dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Es madurez, y es que necesitamos madurez para no desanimarnos a la primera al ver todas estas cuestiones, ¿no? Y puede ser una tras otra, y puede ser que incluso todas estas circunstancias persigan en nosotros precisamente el desánimo, y todas estas cosas que bien comenta la hermana Vivi, ¿verdad? Pero en medio de todas esas cuestiones, hermano, tenemos que disfrutar a Emmanuel. Cuando disfrutamos a Emmanuel, hermano, olvídate. Todas las cosas toman su lugar, hasta nosotros. De verdad, yo vivía preocupado. Es más, cuando yo empecé a disfrutar a Emmanuel, yo preguntaba cómo el pastor Pablo puede disfrutarlo, pero yo empecé a disfrutarlo, empecé a despreocuparme. Y fíjate qué curioso, ya no me preocupaba por las cosas, ahora me preocupaba porque no estaba preocupado. Yo me preocupé, ahora ¿por qué no estoy preocupado? O sea, me preocupé de no estar preocupado, porque estamos tan acostumbrados, tan arraigados a las cuestiones, a las cosas, ¿no? Pero cuando te abandonas en las manos de Dios y prefieres ver que su mano haga las cosas, wow, Él verdaderamente responde. Es que no lo dejamos responder a veces, pero dejémoslo en el nombre del Señor responder, pues no es que lo vamos a dejar, dejémoslo responder, y ahí va a estar como siempre ha estado, pero ahora lo vamos a ver. ¿Alguien más? Sí, apóstol, yo. Pues, sí, yo. Carito. A Sí, ver, pastora Carolina, apóstol, primero pues, las damas.
A mí me impacta, ¿verdad? Que estamos aprendiendo, pero si no lo aplicamos, puede hacer solamente un curso más, unas clases más. Es bien importante lo que usted nos decía de aplicarlo, ¿sí? De predicar el evangelio y también, pues, seguir con el método y el contenido de Cristo, porque muchas veces regresamos, ¿verdad? Cuando ya hemos enseñado las 15 clases y de repente, pues tendemos, ¿no? Como que a regresar a lo que habíamos aprendido anteriormente. Entonces es importante mantenernos en esta dirección, ¿sí? Es importante comprender el plan de Dios y que en cada circunstancia, como dice la pastora Vivi, que en cada circunstancia hay un propósito. Y también es bien sabido, ¿no? Que cuando estamos levantando la obra, se levanta la oposición. Es cuando vemos la lucha espiritual de la que nos han hablado, ¿verdad? Y pues estar tranquilos porque Jesús está con nosotros. También es importante que tengamos una estrategia con el de la palabra, así como Jesús mismo pues llevó esta estrategia y cómo fue llevando a sus discípulos, ¿verdad? Desde que los escogió, los preparó, les enseñó con su ejemplo, los llenó del Espíritu Santo y luego los envió. Entonces, esto es muy, muy importante. A mí me mueve el hecho de que no debemos tener por asentado de que hemos aprendido todo, sino siempre tener nuestro plan estratégico con el contenido y con el plan de Cristo. Creo que si no nos salimos de eso es bien importante porque pues ahí es donde está el secreto, ¿no? Y pues, lo que nos ha comentado el pastor Pablo y lo que ustedes nos comentan, la llenura, ¿verdad? Amén. Del Espíritu y estar con Emmanuel. Así es. Amén, sí, amén. Gracias, Carito. Bendiciones, bendiciones. Muy bendiciones, bien. apóstol. Muy buenos foros, muy buenos. Amey, ¿querías hablar algo, Pastor Amey? Apóstol, Pastor Frank. Sí, pastor. Sí. ¿Pastor Frank o Pastor Amey? Pastor Frank, aquí en Colombia. Bueno, ahorita platico yo. Ok. Va. Después de Frank Amey. Okay. Adelante, Frank. Bueno, saludos para todos los actores y líderes que están conectados en esta hora. Yo más que un foro quiero dar un testimonio. Más que el foro quiero dar un testimonio. Usted hoy estuvo hablando de que nosotros debemos movernos siempre hacia un lugar específico y que ya el campo ya está listo, que el campo, las ovejas o las personas que necesitan escuchar la voz de Dios ya están preparadas. Muchas veces nosotros dudamos de que Dios puede hacer algo en la vida de alguien. El testimonio es el siguiente. Ayer, bueno, ahora el 22 de octubre se inaugura la Escuela de Evangelismo aquí en Sincelejo, donde el apóstol Orlando Osorio y yo me he dedicado todos los lunes a visitar a los amigos pastores y hablarles un poquito, motivarlos un poco para que asistan a esta escuela de evangelismo. En el día de ayer fui a la casa de unos pastores amigos, supuestamente eran ellos y los copastores de la iglesia, pero cuando yo llegué a ese lugar, yo me di cuenta que había muchas personas. Entonces fue tanto que nos tocó irnos de la casa de los pastores para la iglesia, porque no cabíamos en la casa de los pastores. Y de verdad fue una gran bendición. Les compartí la lección número 1, les compartí un poquito de los 6 estados, les compartí un poquito del camino de salvación. Y esa gente, cuando uno de ellos me traía acá a casa, el hombre venía llorando, porque decía que él estaba esperando algo como esto, que él estaba esperando que Dios, porque él le fascinan las misiones, le fascina el evangelismo, pero que él estaba esperando que alguien le hablara. Y me dijo, pastor, usted me puede dar clases
personales a mí de discipulado. Y hijo, de poderlo hacer yo lo puedo hacer, pero es mejor que vayas cada vez que hagamos la escuela de evangelismo, tú nos acompañes y ahí vas a aprender mucho más. ¿Qué les quiero decir con esto? Ya el campo está listo. Es cuando usted ara la tierra y nada más tiene que tirar la semilla y la semilla va a germinar. Tal vez tú no vas a recoger ese fruto, pero otra persona lo va a recoger, apóstol. Muchas gracias. Amén. El Señor, qué bueno que haya ido a Uruguay y haya regresado con bien ahí en casa, con su familia y con toda la gente. Bendiciones, apóstol. Bendiciones. Adelante, adelante, pastora May. Hermoso, hermoso testimonio, pastor Frank. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. De verdad, para mí ha sido una bendición muy grande poder escucharlos. Y aquí en Juárez, nosotros hemos visto muchos cambios en nosotros como pastores. Estamos aprendiendo a disfrutar nuestro ministerio, ¿verdad? Estamos viendo cómo Dios nos está ayudando y algo bien difícil para mí es que no podía dejar de aprender lo que yo ya sabía, ¿verdad? Como decía ahorita apóstol, que me sentía mal porque no estaba preocupado, ¿verdad? ¿Por qué está pasando? Sí. Pero doy gracias a Dios porque a través de esta palabra estoy aprendiendo a direccionarme, ¿verdad? A Jesús, al Señor, ¿verdad? Y poder llevar este mensaje, ¿verdad? De salvación a todas aquellas personas que nos están necesitando. Apenas regresé de la Sierra de Chihuahua ayer. Yo les decía a los pastores de allá, ¿saben qué? No debemos de preocuparnos, estamos trabajando, ¿verdad? Queremos hacer estas cosas direccionados a la palabra, a Cristo, ya no mis métodos, sino los métodos del Señor. Y yo me quedaba impresionado cómo se quedaban pensando, pues, ¿cuál es eso? ¿Qué es eso? O sea, aquí yo estoy con el pastor y ustedes por el ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ok, sí, perdón. Entonces, pues he visto cómo Dios ahora nos está ayudando a nosotros a poder direccionarnos a su palabra. Y doy gracias a Dios por esta palabra que me ayuda mucho a disfrutar y que pues ya el campo está listo, las personas nos están esperando. Y lo único que tenemos que hacer es hablar. Sí, sí, sí. Pues que el trabajo ya lo hizo papá y nosotros somos sus colaboradores, ¿no? Como dice la palabra. No, qué hermoso, hermanos. Qué bueno que en la experiencia personal de cada uno, ahí Dios nos va llevando de la mano y a nuestro paso también, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Y bueno, déjeme por último decirles una palabra de ánimo para su vida. En el nombre de Jesús, usted es el siervo y la sierva de Dios que Dios escogió y Dios prometió: yo estaré con ustedes. Y cuando dijo yo estaré con ustedes todos los días, créelo, ahí está, ahorita contigo, ahí está. Yo estaré contigo todos los días significa yo me voy a hacer cargo de ti. ¿Por qué te preocupas? Yo me estoy haciendo cargo de ti como un padre se hace cargo de su hijo. Un padre se hace cargo de su hijo, aunque a veces el hijo no le diga al papá lo que necesita. El padre sabe lo que necesita su hijo. No tienes por qué a veces incluso llorar por esas cosas, porque el padre sabe. Pídeselas, pídelo en el nombre de Jesús, que él te lo va a dar. Pídelo. Y mira, hermano, hace muchos años yo estaba en cierta ciudad del norte de la República Mexicana. 2 pastores se les había roto el corazón. Literalmente, te estoy hablando literal, o sea, les explotó el corazón dentro de su pecho, les tronó el corazón a 2 pastores, a 2 siervos de Dios. Y entonces yo estaba, yo me impacté porque yo nunca había escuchado eso. Y cuando quise orar por los pastores de la ciudad, Dios me dijo, bueno, por estas familias, Dios me dijo, no quiero que ores. Dios me dijo, no quiero que ores. Contrario a lo que uno puede pensar, ¿no? Y yo me sequé mis lágrimas, me levanté de ahí, yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no quieres que ores
que ore por sus familias. Me dice, porque se olvidaron de mí, fuente de aguas vivas. Se olvidaron de mí, fuente de aguas vivas. Querido hermano, ¿qué estamos haciendo pidiéndole al político? ¿Qué estamos haciendo pidiéndole a saber a quién? Endeudándonos para pagar no sé qué cosa. Si tenemos a Jesús, que es fuente inagotable, fuente de agua viva, inagotable. Con razón estamos como estamos, porque hemos desconfiado del único que no deberíamos de haber desconfiado jamás. Pero aún así, hermano, este mensaje va para nosotros como pastores. Ánimo, fortaleza. El Señor te ama profundamente. Mira, los panes de la proposición que se ponían, que tenía que cocinar el mismo sacerdote y se ponían en la presencia de Dios, se dejaban en la presencia de Dios. Y cuando, hermano, se renovaban esos panes, porque había que renovarlos, los panes que quedaban, que no eran malos, no habían quedado mal, parte comía el sacerdote y parte los ofrecía. Dios nunca te va a dejar sin provisión. Él va a comer de la misma mesa tuya, tú vas a comer de la misma mesa de él, porque somos sus siervos y somos sus hijos. Los panes de la proposición es todas aquellas problemas, todas aquellas cargas, aquellas palabras que vienen de pronto a ser confesadas, vamos a decirlo así. Nosotros no podemos hablar con nadie, no podemos decirle a nadie, porque no es correcto andar hablando cosas que nos dicen, y son cargas, hermano, que quieras o no, uno anda cargando, pero tenemos que dejarla delante de la presencia de Dios, comer lo que corresponde y entregar a Dios lo que corresponde, y Dios va a proveer, nos va a provisionar a todos, porque eres su siervo amado, su sierva amada. Amén. Pues vamos a orar, hermano, vamos a orar. Yo creo que ahí estamos haciendo también el movimiento de la sanidad, ¿verdad? Porque hay corazones maltratados entre nosotros como pastores, hay corazones agobiados, hay corazones que muchas veces pensaron en tirar la toalla. Bueno, pues si vas manejando, mejor no cierres los ojos, mejor así con los ojitos abiertos. Si estás cocinando tampoco, pero oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque de todas las cosas nos enseñas, nos das la oportunidad de ver a otros que ya partieron, muchas veces desanimados, muchas veces desalentados. Padre, tal vez sin siquiera haber hecho lo correcto, lo justo delante de tu presencia, pero también no estamos aquí para criticar o juzgar, porque tú eres el único que juzgas y sabes la condición de cada uno de nosotros. Haz el movimiento de sanidad de nuestros corazones, Padre. Quitamos de nuestro corazón todo lo que pudiese haber o quiere estar estorbando. En el nombre de Jesús, traiga la sanidad, mi Padre, mi Señor y mi Dios, mi Rey, mi todo, mi Maestro, nuestro Emmanuel, nuestro querido y hermoso Salvador. Que por nada paremos, Padre, que por nada estemos angustiados, que por nada estemos afanosos. Nuestro pastor Pablo, Señor, ha confesado que él ya está preparado para morir por causa del evangelio, y él ya está preparado para dejar su vida, sus huesos, en cualquier región, en cualquier país donde le alcance tu llamado hacia el cielo, Padre. Pero él quiere estar en el campo, quiere estar, Señor, ministrando tu palabra, quiere estar compartiendo tu bendita palabra, Señor, en el momento que tú le hables a su presencia. Señor, tenemos un hermoso ejemplo en la vida de nuestro pastor Pablo. Bendice a su esposa, a sus hijas, bendice a sus nietas. Bendice, Señor amado, a toda su familia, a toda la familia Lee, bendícela, Padre. Porque nos han prestado a su padre, nos han prestado a su esposo, nos han prestado a su abuelo, nos han prestado al hombre de Dios, al misionero de Dios. Padre, lo bendecimos donde quiera que esté. Haz tú la obra de sanidad física en su cuerpo también, Padre.
En el nombre de Jesús, un hombre incansable, un hombre que nos enseña a vivir una vida, Señor, entregada a las misiones y a la evangelización mundial, a los entrenamientos, Padre. Bien pudiésemos estar ahora descansando, Padre, pero no podemos resignarnos al tener tal ejemplo en nuestro maestro Pablo, Señor. Bendícelo, bendice a su familia, bendice a la Samoni, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, Padre. Padre, hoy bendigo la vida de cada pastor que estuvo en este foro, a los que vayan a escuchar la predicación, la enseñanza después en la grabación. Yo te bendigo también, pastor, pastora, hermano y hermana que me escuchas, líder, misionero, enviado, misionero levantado por el poder de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo las familias de aquellos que tuvieron que partir de la manera incorrecta quizá, pero bendigo a sus casas, sus familias, Padre, para que a ellos les alcance tu luz, tu palabra, tu benevolencia, tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Amén. Samonín. Amén. Amén, Thank Samonín. you. Gracias. Gracias. Amén. Gracias, Samonín. Amén. Thank you. Bendiciones, pastores Frank, Amén. Maggie, Bibi, Amén, Sonia. apóstol, bendiciones. Saludos para todos. Amén. Yo les bendiga a todos, Carito, hermano Pastor José. Raúl, Dios te bendiga. Oh, Francisco, Uruguay. Apóstol Raúl. Gracias a todos. Gracias, hermano Abilio. Dios les bendiga a todos. Les amo. Apóstol, iba a decir algo sobre el llenado del formulario de la escuela. Sí, hermanos. Nada más, miren, ya les mandé el formato de PayPal, o sea, la cuenta de PayPal. Todo lo relacionado a pagos es con un servidor en todas las naciones, sea Uruguay, sea Argentina, sea Colombia, sea donde sea, sobre todo México también. Tiene que ser a través de la cuenta de Electra, y los de fuera, los foráneos de México, tiene que ser PayPal, ¿verdad? Usted también puede ingresar al Zoom gratuitamente, no se preocupe. Claro, no se va a poder graduar, según lo que me comentaba el pastor Pablo, ¿eh? Pero si se quiere graduar, bueno, pues llene el formato, llene los requisitos, pues si pague cada semestre, $15 cada semestre. Y por favor, los que ya pagaron, envíenme otra vez su voucher, porque como yo andaba de viaje, pues no pude yo, tendría yo que estar, ¿cómo se llama? Investigando en todos mis contactos, que son igual ya muchos. Entonces, mándame que ya me pagó para poder en estos días ponerme al corriente y separar su dinero, por favor, amados. Amén. Preguntas, dudas, aclaraciones. Raúl. Sí, dígame. Bueno, quería presentar, aprovechando este espacio, no sé si sí. dar información a nuestro pastor José Díaz. A ver, hermano, sí. Pues hemos compartido con él el proyecto de Camino a la Salvación, y nuestro pastor pues está interesado en ese proyecto y hoy está con nosotros, el pastor José Díaz, en el área de... Amén. Qué bendición. Bendiciones, pastores. Oh, bienvenido, pastor José Díaz, Dios te bendiga.